Atlántida. Antes que se convirtiera en el reino perdido, era un lugar muy conocido por su belleza y prosperidad. Los atlantes siempre vivían en paz y armonía, además de tener armas muy avanzadas para su época. Pero dicha paz siempre era atormentada por su mayor enemigo: los Giaos. Eran bestias aladas bastante letales, y aunque los atlanteanos tenían un buen armamento, los Giaos eran superiores a estos, al grado de que se llevaban a los atlanteanos para su alimento. Y cada vez que ocurrían ataques de los Giaos, era inútil enfrentarlos, pues cada vez se llevaban a más atlanteanos, mayormente eran mujeres y niños indefensos. El consejo de los atlanteanos ante estos, decidieron tomar cartas en el asunto. Al darse cuenta que su armamento no era efectivo, decidieron crear al guardián perfecto para la Atlántida. Tomaron un caparazón de la última tortuga prehistórica que encontraron en el mar escondida. Eligieron un caparazón de tortuga, para que así sus enemigos no puedan hacerle daño, además de que se decía que las tortugas podrían vivir un periodo bastante largo. También usaron los elementos de la naturaleza: el agua, el fuego, el viento y la tierra. Esto para darle habilidades increíbles, y para que les sean útiles para evitar que sus enemigos escapen, y para que así pueda acabarlos con mucha facilidad. Una vez que tenían el proceso listo, necesitaban de algo para poder crear al guardián. Utilizaron también unas joyas mágicas, llamadas Orialkum Magatama. Y tras combinar los recursos, pudieron crear al guardián, y lo bautizaron como Gamera. Durante esos años, Gamera defendía a los atlanteanos de los Giaos, pues con sus habilidades, Gamera lograba acabar con ellos, y por primera vez, los atlanteanos contaban con un guardián, y los atlanteanos gozaban la tranquilidad sin los ataques de los Giaos. Pero un día todo cambió. De la nada, el alfa de los Giaos apareció y atacó a los atlanteanos, y Gamera salió a enfrentarlo. Aunque el alfa Giaos era inferior a Gamera, varios Giaos lo respaldaban, y por primera vez pusieron en aprietos a Gamera, y lograron dominarlo en un momento. Entonces, Gamera, al ver que estaba en problemas, decidió autodestruirse, para que de esa forma pudiera acabar con los Giaos. De esa forma, Gamera concentró toda su energía, y creó una explosión tan poderosa, que acabó finalmente con los Giaos. Los atlanteanos decidieron honrar el sacrificio de Gamera, pero sabían que Gamera no puede morir, pues antes de morir, pasa su conciencia a un nuevo para renacer, siendo prácticamente un ciclo sin fin. Hasta que, de la nada, un ser totalmente desconocido llegó a la Atlántida. Este ser era alguien muy territorial, pues sintió la presencia de un alfa en la Atlántida, y fue a buscar a ese alfa para retarlo. Pero el ser, al no encontrar nada, decidió irse del lugar. Pero el misterioso ser sintió una energía que le llamó la atención. Esa energía provenía de las joyas Magatama, pues estas también eran parte de la energía que tenían las armas de los atlantes, y ese ser cambió de objetivo y fue por las Magatama, ya que ahora buscaba alimentarse de su radiación. Y sin problemas, ese ser con un poder descomunal, acabó por destruir la Atlántida sin esfuerzo alguno, hundiendo su reino a lo más profundo del océano.
submarino se encontraba explorando las profundidades del océano, más que nada para buscar lo que alguna vez fue la Atlántida. Buscaban encontrar algún objeto antiguo de la Atlántida, para ser estudiado por algún científico brillante. Fueron más de un submarino, pero solo uno exitosamente logró recolectar algo, mientras que otros, desgraciadamente se perdían en el mar, fallando su misión. Un científico llamado James Joshua Tasaki, se encontraba estudiando el objeto que lograron conseguir. No era ni más ni menos que la última Magatama, que se encontraba en la Atlántida. Tasaki trabajaba en la organización Monarch, ya que este llevaba 8 años trabajando en la organización, porque Tasaki se vio interesado por los titanes de la Tierra, por lo que este se dedicó a toda su vida a estudiar a los titanes. Cuando descubrió la existencia del reino perdido de la Atlántida, este se vio interesado en estudiar con más profundidad a la Atlántida. Logró convencer a sus superiores para que apoyen su proyecto ambicioso. A duras penas hizo que sus superiores se pusieran de acuerdo con el gobierno para así financiar su proyecto. Pero Tasaki no estaba conforme con la Magatama, y trató de convencer a sus superiores para tratar de enviar más submarinos a buscar más objetos de la Atlántida. Pero el nuevo líder de Monarch le dijo a Tasaki que ya no iban a cooperar en su proyecto, pues el gobierno ya ha perdido muchos submarinos solo por buscar objetos estúpidos, y que si quería continuar con su proyecto, él mismo debía continuarlo. Tasaki estaba frustrado, pues este dedicó toda su vida a estudiar el origen de los atlantes, pero este decidió continuar con su cuenta la investigación. Al regresar al laboratorio, Tasaki siguió con la investigación de la Magatama, pero una voz le dijo que devolviera la Magatama a lo que quedó de la Atlántida, o si no las consecuencias serían terribles. Tasaki se volteó, pero no encontró nada. Mientras tanto, en una excursión donde estaba un grupo de niños de primaria con su maestra, el cual visitaban un templo antiguo. En ese templo vieron varias pinturas rupestres, pero había una que captó la atención de todos. En una pintura rupestre, se pudo apreciar las siluetas de 2 titanes, en lo que parecía ser un enfrentamiento entre ambos. Esto sin dudas llamó la atención de 3 niños, quienes se vieron interesados en la pintura. Sus nombres eran Boko, Joe y Junichi. Mientras tanto, estaba un muchacho de 17 años haciendo su caminata matutina como lo hace todos los días. Este fue a beber agua en un lavabo cercano, pero sintió que algo lo estaba elevando. De vuelta en el laboratorio de Monarch, Tasaki seguía con la investigación, cuando de pronto, recibió un comunicado, el cual decía que era una alerta. Tasaki fue rápidamente al punto de la base para saber qué era lo que pasaba. Mientras tanto, en el mar, estaba un ser profundamente dormido, pero este sintió algo que llamó su atención. Algo estaba alterando el orden y el balance natural de la Tierra. Cosa que sin dudas, enojaba a ese ser. De vuelta con la excursión, todos estaban por irse del templo, cuando de la nada, varios militares llegan a la zona, y le piden a la maestra y a los niños que evacúen el área. La maestra pregunta qué pasaba, cuando de la nada su respuesta llega. Un montón de guiaos aparecen desde el cielo de una forma misteriosa, cosa que asustó a los niños. Los guiaos se llevaban a las personas que podían, y no solamente personas, sino que también animales. La maestra y los niños empezaron a correr. Los militares atacaban con todo, pero no les hacían nada a los guiaos. Con los niños, varios guiaos desgraciadamente lograron llevarse a 3 pobres niños, quienes no pudieron hacer nada para defenderse. Llegó un punto en el que todos se separaron, mientras que Boko, Junichi y Joe se fueron a esconderse a una tienda de arcades. Boko rezaba para que los guiaos no los encuentren, pues estaban asustados. En la base de Monarch, todos los miembros de la organización miraban el caos que los guiaos causaban, en sus miradas se veía el horror por presenciarlo. Pero el líder de Monarch mantenía una mirada calmada. No parecía afectarle el ver esas imágenes. El líder comentó que muchas fuerzas militares fueron a tratar de detener a los guiaos, pero que la gran mayoría cayó por los guiaos. Mientras tanto, en el monte Fuji, un ser se encontraba descansando en el volcán, pero algo interrumpe sus sueños.
El ser salió del volcán, y era en realidad Gamera, quien al sentir las presencias de sus más grandes rivales, emprende vuelo, para tratar de detenerlos. Con los niños, estos decidieron salir del lugar, pero Joe, quien era el más maduro de los tres, dijo que debían ser cautelosos, y evitar que esas bestias los encuentren. Los tres salieron con cuidado del lugar, pero por accidente, Boko hizo ruido, y eso atrajo a un Giaos del tamaño de una camioneta hacia ellos. Los tres niños cerraron sus ojos aceptando su destino, cuando de la nada, una llamarada azul atacó al Giaos hasta carbonizarlo. Los niños abrieron sus ojos, y al ver al Giaos carbonizado, quedaron asombrados. Y al mirar al responsable, se quedaron impactados. No era nadie más que el propio Godzilla, quien fue a eliminar a los Giaos para que de esa forma, el balance vuelva a como estaba. Los Giaos, al ver a Godzilla, inmediatamente fueron a atacarlo, mientras los tres niños se fueron a esconder a un lugar seguro. A pesar de ser muchos Giaos, Godzilla era más poderoso, y con su aliento atómico logró acabar con muchos Giaos, por no decir que acabó con la mitad de la bandada. Pero de la nada, dos Giaos bajan del cielo, y eran los padres de la bandada. Godzilla y los Giaos empezaron a pelear, pero los dos Giaos atacan a Godzilla al mismo tiempo, y lograron ponerlo en problemas. La hembra trató de atacar a Godzilla por sorpresa, pero Godzilla, por puro reflejo, estrella a la Giaos hembra contra un edificio con su cola, acabando con la hembra. El macho, al ver esto, se enfureció, y se lanzó contra Godzilla. Este trató de atrapar al Giaos macho, no teniendo éxito debido a la velocidad del Giaos. Godzilla disparaba su aliento atómico muchas veces, pero el muy escurridizo lo esquivaba fácilmente, y disparaba su rayo cortante a Godzilla. Godzilla empezó a ser cortado, aunque muy levemente debido a su dura piel, pero Giaos se percató que las branquias de Godzilla eran muy sensibles, y este disparó su rayo cortante a esa zona, cosa que sí logró lastimar a Godzilla. Pero en medio de la pelea, alguien más llega. Se trataba de Gamera, quien fue a combatir a los Giaos. Gamera ya eliminó lo que quedaba de la bandada mientras Godzilla y Giaos peleaban. Gamera disparó sus bolas de fuego a Giaos, pero este las esquivó, y las bolas de fuego terminaron impactando en Godzilla, y Gamera fue a ver aquel monstruo que estaba abajo. Por primera vez, Gamera y Godzilla se ven cara a cara por unos momentos, hasta que los dos se lanzan un feroz rugido.